En esta ocasión veremos lo que son los egresos y cómo podemos controlarlos. Por cierto, soy Thailand y espero que te encuentres muy bien. Entrando directo al tema. Cuando hablamos de egresos, nos referimos a las salidas de dinero que realizamos para financiar los gastos que tenemos. A diferencia de los ingresos, que son las entradas de dinero, cuando hablamos de los egresos, estos son un tanto más delicados, ya que pueden aumentar más rápido que los ingresos, sobre todo si no los controlamos adecuadamente. Es por eso que es de suma importancia entender lo que son los egresos, cómo clasificarlos, cómo podemos controlarlos, para así mantener una buena salud financiera. A los egresos los podemos clasificar en 3 categorías: gastos fijos, gastos variables y gastos discrecionales. Los gastos fijos son aquellos que ocurren de manera regular y son necesarios para mantener nuestro estilo de vida. Por decir un ejemplo, una hipoteca. Los gastos variables son aquellos que cambian con frecuencia, como la comida por ejemplo. Y por último, los gastos discrecionales, que son aquellos que no son necesarios y podemos evitar si lo deseamos, como los viajes o las compras innecesarias. Estos últimos son donde podemos tener mayor control e irónicamente son los más difíciles de controlar. Para empezar a tener un poco de control sobre los egresos es esencial mantener un presupuesto equilibrado y así evitar el endeudamiento. En otras palabras, debemos mantener los gastos o egresos al mismo nivel que los ingresos e idealmente los egresos deben ser inferiores. Lo primero que debemos hacer es un presupuesto. Sí, definitivamente un presupuesto es la base para controlar tus egresos. En él podrás ver claramente cuánto y cómo obtienes tus ingresos e igualmente con tus egresos. Esto te ayudará a identificar tus gastos, ya sean fijos, variables o discrecionales. Una vez identificados, puedes empezar a eliminar gastos innecesarios, otros pueden ser reducidos y priorizar tus recursos en aquellos que no pueden ser ni reducidos ni eliminados. Con esto, por sencillo que parezca, tus finanzas comenzarán a mejorar rápidamente. Si no sabes cómo empezar con tu presupuesto o tu plan de gastos, te dejo un video que te ayudará en las tarjetas y al final del video. Espero que esto sea más sencillo de entender de lo que creías, pero si tienes dudas, la sección de comentarios está a tu disposición. Y si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que en el primer comentario te dejo algo que te puede interesar.